tema de hoy que tenemos sobre SEA de mama, ¿verdad? Innovaciones terapéuticas, es porque este mes de octubre es el mes para, tenemos el objetivo de informar y fomentar también la detección temprana de SEA de mama, ¿sí? Entonces vamos a tener un ciclo de conferencias al respecto y eso es muy bueno. Sabrán que desde 1985 se estableció que el mes de octubre iba a ser de, para promocionar nuevas terapias para hacer detecciones oportunas. Muy bien, de cáncer de mama. Nos acompaña la doctora. Permítanme tantito, les comparto esto. Bien. eh, el tema cáncer de mama, innovaciones terapéuticas en la era de la medicina de precisión, ¿sí? A cargo de la doctora Flavia Morales Vázquez. Vean qué hermoso logo. Desde 1991 se estableció que el moñito rosa iba a ser el símbolo, ¿verdad? Exacto, de la detección oportuna. Ay, yo busqué el mío y como no lo encontré ahorita con tanta lluvia, me puse mi flor rosa. Ah, bueno, muy bien. Dije, bueno, algo tenemos de... Está lloviendo mucho, 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 mucho. Ok, entonces cáncer de mama, innovaciones terapéuticas en la era de la medicina de la precisión. La doctora Flavia es médica adscrita al Departamento de Oncología Médica del Instituto Nacional de Cancerología y también pertenece al FUCAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigación, de investigadores. Y su línea de investigación es cáncer de mama y ginecológico. Eh, Dentro de su currículum, un vasto currículum, ahí está su contacto por si quieren después aclarar algunas dudas, algunas inquietudes. La doctora Flavia Morales Vázquez es médico adscrito al Departamento de Oncología Médica del Instituto Nacional de Cancerología, FUCAM, y del Hospital Médica Sur. Se ha dedicado al tratamiento de cáncer de mama y cáncer ginecológico. Es maestra en ciencias médicas y odontológicas por la UNAM, con rotaciones internacionales de intercambio académico en Anderson Cancer Center en Estados Unidos, en el Hospital Dieu de París, en Vall d'Hebron de Barcelona. Ahí estuviste, ¿verdad, Barcelona. Estefinita? Vall d'Hebron Sí, Valderón. también. Es investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Investigador principal en varios protocolos de investigación local, regional e internacional. Sus líneas se enfocan al cáncer de mama y ginecológica, relacionándolo con la obesidad y cáncer, fertilidad y embarazo en pacientes con cáncer, tanatología y cuidados paliativos integrales al final de la vida. Estableció la UFEC en el INCAN en el 2008, que es la Unidad de Fertilidad y Embarazo en Pacientes con Cáncer, área pionera en nuestro país. Actualmente participa en el Grupo de Trabajo de Embarazo y Cáncer en los Institutos Nacionales de México. Tiene una serie, varias publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales. Es autora y coautora de varios capítulos de libros sobre cáncer. Ha sido coeditora del libro Lesiones Benignas de la Mama en las clínicas oncológicas de Iberoamérica y Cervical Cancer, publicado por Springer, ambos libros publicados en el 2007. Ella ha participado en más de 100 congresos nacionales e internacionales y pertenece a importantes sociedades académicas como la ASCO, la ESMO, Sociedad Médica del INCAN, Médica Sur y FUNCAN. Para nosotros, FUCA, para nosotros es un enorme placer que la doctora Flavia Morales Vázquez esté hoy aquí para ponernos al día, ¿sí? En cuanto a innovaciones médicas y de precisión, tratamientos en cáncer de mama. Doctora, Pues voy muchas a... gracias por la invitación y vamos a ver que se pueda compartir la pantalla.
Claro que sí, en estos momentos vuelvo a compartir. Bueno, no sé si ya pueden ver mi pantalla. Claro que sí, perfectamente. Bueno, como ustedes saben, el cáncer es una enfermedad genética que se origina de células alteradas y esto pues da motivo a que se pierda la capacidad regulatoria de una célula de nacer, crecer, reproducirse y morir. Y se pierde pues esta apoptosis y esto le confiere pues un fenotipo muy agresivo que hace que crezca sin parar y que genere pues todos los eh, problemas que puede tener un cáncer. Normalmente pues estas células anormales respetan la basal y se vuelve una enfermedad invasiva justo cuando rompen esta capa y entran a la circulación de los vasos sanguíneos y proliferan a través de la circulación a órganos secundarios y pues ahí van formando nuevos vasos sanguíneos que les permite alimentar y hacer crecer el tumor. El cáncer de mama es el cáncer más común entre mujeres en todo el mundo y genera pues una de las principales causas de muerte por cáncer. En la región tenemos alrededor de 220,000 pacientes con cáncer de mama y una de cada 10 mujeres están en riesgo. De estas, 21 de cada 100 muertes pudieran evitarse si lográramos hacer un diagnóstico precoz. Lamentablemente, en nuestra región de América Latina y México se diagnostican el 60% en etapas avanzadas y lo terrible, además de que se diagnostiquen en etapas avanzadas, es que la mayoría de los casos es en mujeres menores de 40 años, aunque la edad promedio que debía de presentar este tumor serían los 60 años, pues esto estamos observando en nuestra región. Y esto pues realmente nos obliga a tratar de implementar estrategias de prevención, de incrementar el tamizaje temprano y por otra parte, la parte más difícil es garantizar el acceso equitativo a estas terapias innovadoras para que se puedan reducir las presiones sobre los sistemas de atención de salud. Y el hecho de que se pueda diagnosticar en forma temprana es gracias a la mastografía, pero para que la mastografía sea eficaz debe de tener una cobertura mayor del 70%. Y bueno, en el transcurso de la plática vamos a ver cómo nuestras tasas de mastografía desde la década de los 2000 pues sigue siendo muy baja y continúa siendo baja, de tal suerte que, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos una enfermedad temprana predominantemente, en cambio en nuestras regiones es generalmente una enfermedad localmente avanzada. Y bueno, el costo de atención por etapa clínica pues sube mucho, casi al doble o al triple. Si es una etapa temprana es más barata que una etapa metastásica. Y la región pues tiene un gran reto de tratar de reducir pues la aparición de esta enfermedad justo en mujeres económicamente activas, pues esta situación representa una pérdida económica para la sociedad en general. Entonces, en América Latina, México en particular, el cáncer de mama es un enorme reto por junto con la diabetes, hipertensión y la obesidad, y la opción es como reducir la incidencia, detectar de forma temprana y dar el tratamiento oportuno. La doctora Unger ha estado haciendo como estudios, mediciones y ha encontrado que en general nosotros en México teníamos un retraso total de más de 3 meses en lo que la paciente se autodetectaba algún nódulo
y acudía a una primera atención médica. Y luego había pues una serie de barreras para la atención médica especializada, lo que hacía que había pues un retraso en el acceso a los servicios de salud en forma adecuada y esto pues restaba tiempo de sobrevida. Aquí tenemos que hay una mediana de meses, de 4 a 14 meses, una mediana de 7, para empezar a tener el acceso a los servicios de salud y luego 5 meses para un diagnóstico y pues alrededor de 4 meses para iniciar un tratamiento y establecer pues ya una terapéutica. Y esto comparativamente con otros países, pues lo vemos realmente en desventaja. O sea, por ejemplo, en Reino Unido, la atención lleva de una semana en cuanto se detecta el problema, o más o menos en Reino Unido 2 semanas para que ya se empiece a hacer el diagnóstico y, por ejemplo, ya con un diagnóstico, Alemania tiene menos de una semana para el inicio del tratamiento, en tanto que en México, pues, perdón, menos de un mes, o sea, 2 semanas en Alemania contra 5 meses que podemos nosotros observar en ya el acceso del tratamiento en México. Entonces, la doctora nos dice con todos estos estudios que el tiempo sí importa, que retrasar el manejo del cáncer reduce la sobrevida global y si pasan más de 12 semanas sin iniciar el tratamiento, se debe restadificar. Y pues hay algunas variables como errores del diagnóstico y sobre todo el acceso. Y aquí lo importante sería cómo pudiéramos cambiar la historia natural, pues con la detección temprana, gracias a la autoexploración y a la mastografía. Vean, curiosamente se hace un diagnóstico en el 84.2% por la propia paciente y los médicos apenas diagnosticamos el 9% de todos los cánceres de mama. Entonces, en lugares como el nuestro, donde el porcentaje de mastografías, el acceso es tan terrible, es muy importante insistir en la autoexploración mamaria, en dar a conocer cuáles son los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama, donde principalmente son los hormonales, que es una menarca temprana, una menopausia tardía, influye la edad, la raza, la historia, la predisposición familiar de BRCA, mucho, muy importante, dieta y estilo de vida, obesidad, ejercicio y alcohol, y la radiación ionizante a las que algunas pacientes están expuestas, y muy importante, la historia personal y familiar de cáncer de mama. Más o menos entre 8 y 10%, solo por el hecho de ser mujer, existe ese riesgo para desarrollar cáncer de mama. Pero si tu mamá, tu hermana, tu tía tuvo cáncer de mama, esto se duplica o se triplica según la cantidad de pacientes que hay en una familia de cáncer de mama por algunos factores hereditarios y genéticos. Y hay lesiones premalignas, como el carcinoma lobular in situ, que permiten un manejo muchísimo más temprano y pues también influye la densidad mamaria. ¿Por qué? Porque mamas muy densas significan que son muy expuestas a la estimulación de los estrógenos. Muchas organizaciones recomiendan que las mujeres se hagan una mastografía cada año a partir de los 40 años en algunos países o a partir de los 50 años en otros. En realidad, la recomendación basada en cuestiones científicas y de biología del cáncer sería los 40 años como la edad ideal. Algunos países hablan de 50 años por cuestiones de políticas públicas, pero la base de un diagnóstico temprano es la exploración física, la autoexploración. Y bueno, ¿qué es lo que se busca en la autoexploración?
pues la presencia de alguna masa, un pezón hundido, un hoyuelo, alteraciones del complejo areola-pezón, secreción por el pezón, una piel enrojecida, turgencia como de piel de naranja. Y lo ideal pues sería no encontrar nada y detectar solo con la mastografía la lesión. Y cuando vemos un nódulo mamario, la mayor parte de las veces es una patología benigna, enfermedad fibroquística, quistes, fibroadenomas, papiloma intraductal, ectasia ductal o mastitis. ¿Cómo debe de evaluarse la mama? Pues principalmente por la mastografía, y hay diferentes tipos de mastografía. Ha habido un desarrollo muy importante en los últimos años y tenemos mastografía contrastada, que es superior a la mastografía de escrutinio. Esta mastografía contrastada consiste en que se inyecten medios de contraste y se haga la mastografía y otros recursos que han mejorado la visión de la mama es por una parte la tomosíntesis, que es una imagen en tercera dimensión, o la resonancia magnética nuclear. Hay otros estudios que ya van en desuso, como la elastografía, algunos estudios de la citología de las secreciones, y sin duda que la biopsia es muy importante realmente para hacer el diagnóstico. O sea, si usáramos la mastografía con coberturas mayores al 70%, se lograría hacer una reducción de la mortalidad del 26%. Aquí una mastografía regular, esta es una mastografía digital que claramente nos da una imagen muchísimo más clara, y una mastografía 3D con tomosíntesis, pues muchísimo mejor, y una mastografía contrastada muy similar a la tomosíntesis. La ventaja de la mastografía contrastada es que es mucho más barata y accesible que la tomosíntesis, y aquí podemos comparar una mastografía normal contra la mastografía contrastada. Y estos son algunos conos de compresión donde se hace magnificación de algunas lesiones para identificar aquellas sospechosas y que requieran incluso de una biopsia. BIRRAS es una calificación con la que los radiólogos tratan de hacer como un lenguaje común y que todo mundo entienda qué están diciendo a la hora de que califican una imagen de mastografía. Por ejemplo, un BIRRAS 0 significa que es una evaluación incompleta, que las imágenes pues no nos permiten ni confirmar ni descartar una lesión sospechosa. Un BIRRAS 1 significa que no hay nada que reportar. Un BIRRAS 2 es que hay algunos hallazgos, pero que son benignos, como quistes simples, como algunas calcificaciones. Un BIRRAS 3, aquí ya empieza a haber pues preocupación porque hay hallazgos que son ya probablemente benignos o con un riesgo del 2 al 3% de malignidad. Y pues esto se complementa generalmente con el ultrasonido para caracterizar mucho mejor a la lesión. Cuando ya tenemos una mastografía BIRRAS 4, pues esto es de que hay un riesgo de malignidad del 90%. Se requiere biopsia. Si es 4A, es baja la probabilidad de malignidad, pero si es 4B, hay una probabilidad intermedia de malignidad, y si es 4C, hay una imagen muy segura de malignidad, aunque no clásica. Y la categoría 5 es que es una imagen completamente clásica de malignidad, con espiculaciones, retracción del tejido, con microcalcificaciones. Y un BIRRAS 6 es que ya tenemos la malignidad confirmada por una biopsia. Y bueno, como les decía, la reducción de la mortalidad
haciendo mastografías puede ir del 25 al 40%. Sin embargo, pues la historia en nuestro país es que no logramos esta cobertura de tener acceso a las mastografías del 70% de la población. Y el acceso es desigual y además no basta con hacerse la mastografía, es importante hacerla en donde tenga buena calidad el servicio, que sea adecuadamente valorado y que se sepa decidir en qué momento se debe de hacer una biopsia. Antes de la pandemia habíamos logrado un buen porcentaje de cobertura, pero muy bajito, es del 28% casi en México. Tenemos apenas una capacidad instalada de un 37% y pues apenas se tratan el 50% de todos estos casos. En 2013 empieza una gran controversia acerca de que la mastografía se ha sobreestimado y que en realidad no tiene tanto impacto, ya que pues tiene muchas cuestiones adversas como que pues se detectan lesiones y que son falsas positivas de malignidad y que esto genera biopsias, genera sobrediagnóstico, genera pues estrés en las pacientes. Sin embargo, pues siempre el poder detectar un cáncer en forma muy temprana pues hace que haya muertes que se puedan evitar. Al 2025 la mastografía no deja de ser importante para el tamizaje. En todo el mundo, en todos los países europeos hay programas nacionales. La recomendación es que se realice de los 45 a los 74 años, cada 2 o 3 años, esto en Europa. Y hay algunos países con mejores tasas de tamizaje, como Dinamarca de un 83%, y en mismo Europa tasas muy bajitas como Chipre, que es muy similar a nuestra tasa de detección en México. Y en Estados Unidos sí hay programas, ellos recomiendan la mastografía entre los 45 a 54 años cada año y después de los 55 cada 2 años. En América Latina en general, la OPS recomienda la detección temprana, aunque reconoce que hay regiones con servicios muy limitados. En México se recomienda el grupo de población objetivo es de 40 a 69 años y bueno, sigue siendo un problema importante de salud para nosotros. En Brasil sugieren desde los 40 años como inicio del tamizaje. Hasta pues antes de el gobierno actual, pues teníamos un fondo de protección para gastos catastróficos, había programas de acción específicos, que bueno, esto se paró en el 2018. En el 2025, apenas el día de hoy, anunciaron que iban a volver a tener un programa para la prevención de cáncer de mama, pero pues tenemos dificultades con los insumos y los medicamentos para el tratamiento. El ultrasonido, como ya les decía, es solo un apoyo para caracterizar mejor una lesión detectada por la mastografía. Es complementario y generalmente es operador dependiente, o sea que es muy importante quién haga el ultrasonido para que pues pueda detectar algo. Entonces, por eso es como auxiliar de la mastografía y en primer lugar tenemos a la mastografía, idealmente digital o de contraste. Y la resonancia pues es buenísima, superior a la mastografía, pero el tema que tenemos es que hay muy poco acceso en todo el país y en general en la región. Cuando se ha detectado una lesión sospechosa, pues es muy, muy importante realizar la biopsia guiada por ultrasonido si no es palpable, o si es palpable, con aguja de corte, y es la única manera de identificar el cáncer.
Los principales tipos histológicos es el carcinoma ductal infiltrante en casi el 80% y el lobulillar en un 8% y el resto otras variedades poco frecuentes. Antes el tratamiento era en base al tamaño tumoral, a la presencia o ausencia de ganglios. Más o menos en el año 2000 empezaron a ver que era muy importante la expresión de receptores hormonales y ahora realmente es un tratamiento muy complejo en base a algunos marcadores moleculares y tenemos una serie de nuevos fármacos excelentes y que dan unas tasas de respuesta impresionantes. O sea, nos ha tocado ver pacientes con metástasis pulmonares, hepáticas, con estos nuevos tratamientos, cuando antes esperaba uno pues que no tuvieran supervivencias mayores a 4 meses. Hoy tenemos pacientes completamente curadas, incluso en etapas clínicas 4. Y esto por la evolución que ha tenido el tratamiento y que hoy tenemos una medicina de precisión y que tenemos muchos recursos y que el tratamiento se va dirigiendo en base a biomarcadores y a terapias combinadas generalmente que se basan en perfiles moleculares. ¿Qué son los perfiles moleculares? Pues antes era muy importante la etapa 1, 2, 3 y 4, y ahora no. En cáncer de mama los clasificamos como luminal A, luminal B, HER2 puro, basal-like o triple negativo, y esto en base a pues la expresión de genes. Como no todo mundo tiene la forma de hacer estas plataformas moleculares, hacemos el diagnóstico en base a la inmunohistoquímica, buscando la expresión de receptores hormonales, la expresión del HER2 o la ausencia de los mismos. Y así vamos agrupando. El luminal A es un tumor que tiene un Ki67 bajo, que tiene un HER2 negativo y que expresa receptores hormonales. Un luminal B tiene receptores hormonales, pero un Ki67 alto y pudiera tener HER2 positivo. El HER2 puro tiene receptores negativos y HER2 positivo. Y el triple negativo pues no expresa ninguno de estos receptores y son los tumores más agresivos y tumores de menos opciones terapéuticas. Y actualmente, por ejemplo, un luminal incluso puede ser tratado sin quimioterapia, o sea, con pura hormonoterapia. Un tumor HER2, pues tenemos muchos agentes anti-HER2 para una primera línea, una segunda, una tercera, y aquel que es triple negativo, hoy tenemos en día la quimioterapia más la inmunoterapia. Y bueno, estos subtipos moleculares van a tener diferente pronóstico y también diferente respuesta a los tratamientos. El tratamiento es multimodal y pues va a estar basado en que expresen o no expresen receptores hormonales, expresen o no expresen el HER2 y el Ki67. Y en base a eso, pues vamos a dar un tratamiento local o un tratamiento sistémico y puede ser en base a estos grupos moleculares que demos inicio al tratamiento con cirugía o con tratamiento sistémico, aunque sea un tumor muy pequeño. Y la cirugía es la base del tratamiento. Es estándar en todas las etapas, como manejo inicial, como de manejo posterior a la neoadyuvancia, e incluso en la etapa metastásica tiene su papel. Y estos factores pronósticos pues van dándonos idea de qué tan importante puede ser el beneficio de este tratamiento sistémico.
Estas son algunas plataformas moleculares que se hacen para tumores que tienen receptores hormonales positivos y menos de 3 ganglios y HER2 negativo. ¿Para qué? Para evaluar el riesgo de recurrencia y tratarlas únicamente con hormonoterapia. Mamaprin, Oncotype o Mamostrat. Hay varios estudios que han validado en el tiempo la utilidad de estas plataformas, como el MINDAC y el Tylorex, y nos da mucha tranquilidad hoy en día dejar a muchos pacientes con pura hormonoterapia y no dando la toxicidad que puede implicar el tratamiento sistémico. Estas son imágenes de cómo se detecta el HER2 en el tejido con inmunohistoquímica o con inmunofluorescencia. Y ya que se ha operado a la paciente y de acuerdo a lo que obtenemos en la cirugía, podemos incluir además radioterapia, mantenimientos con terapia biológica o con terapia hormonal o con inhibidores PARP. Este tratamiento adyuvante al cáncer de mama ha ido evolucionando a través de las décadas. Por ejemplo, en los 70s apenas empezó a utilizar quimioterapia, en los 80s el tamoxifen surge, las combinaciones con antraciclinas y taxanos, y en los últimos años pues tenemos muchos fármacos dirigidos que a mí me gustaría mucho que preguntaran qué dudas o qué inquietudes les generan estos tratamientos innovadores con los que contamos actualmente. El tratamiento neoadyuvante pues nos permite evaluar la quimioterapia, la quimiosensibilidad en vivo y la respuesta clínica, nos permite incrementar la resecabilidad y hacer cirugías conservadoras, empezar a tratar la enfermedad micrometastásica y con esto reducir el riesgo de recurrencia a distancia, y pues nos da también la oportunidad de hacer marcadores moleculares en biopsias seriadas a través del tratamiento que estamos haciendo. Y en cuanto a qué es mejor, la neoadyuvancia o la adyuvancia, pues hemos visto que es exactamente el beneficio el mismo, solo con la información que nos puede dar la neoadyuvancia de inicio. Y no hay diferencias entre dar primero el tratamiento y luego la adyuvancia. Solo en algunos casos particulares como tumores triple negativo o HER2, pues pudiera haber una discreta diferencia, pero es mínima. ¿Y cuál sería el contra o la situación por la que la quimio neoadyuvante pudiera ser preocupante? Pues que puede generar ansiedad a las pacientes por estar esperando el control, porque se subestadifique a una paciente, porque no se puede hacer todos los estudios genómicos a toda la población y porque todavía tenemos mucha controversia sobre la enfermedad residual, o sea, damos la quimio o el tratamiento neoadyuvante y nos queda enfermedad, y qué hacer, o sea, cómo tratar a esa enfermedad tan resistente. La estadificación, a pesar de todos estos marcadores moleculares, no deja de ser importante y pues es una forma de describir el cáncer en cuanto al tamaño, la profundidad y ver hasta dónde se ha diseminado, y para eso utilizamos el sistema TNM, que habla del tamaño del tumor, los ganglios y las metástasis. Y el tipo de tratamiento pues va a estar determinado en mucho por este TNM, por esta etapificación, más la clasificación molecular y más los biomarcadores. Aquí pues hay algunas muestras de cuál puede ser una etapa temprana. A partir de la etapa 2B podemos considerar que es localmente avanzado,
y etapas 3 siempre todas se consideran localmente avanzadas, y la etapa 4 pues es aquella enfermedad que ya dio metástasis hacia otros órganos distantes. Y la supervivencia sí correlaciona con la etapa clínica. El tratamiento de precisión va a estar personalizado eh, en base a las características del tumor, a las características de la paciente, si es joven, si es mayor, si hay comorbilidades, y en torno a los recursos y las tecnologías disponibles. Yo estuve en una reunión que trataba de dar atención por telemedicina hace como 15 años, y estábamos ahí en el grupo de trabajo, países de África, países de América Latina, países europeos, y por ejemplo, aquí era muy normal ya dar quimio, hormono, terapias anti-HER2, y en África, en algunos lugares, únicamente tamoxifeno y cirugía. Toda esta medicina personalizada pues nos permite diseñar un tratamiento más adecuado, que va a ser más eficaz, va a tener menor toxicidad y pues nos puede generar mayor supervivencia. En el tumor que buscamos, pues el grado tumoral, la etapa clínica, la expresión de receptores hormonales, el HER2, el Ki67, la presencia o ausencia de mutaciones como BRCA mutado, PI3K, PTEN. En la paciente, como les decía, algunas características, el estado menopáusico es muy importante y ver pues qué recursos tenemos del entorno, económicos, tecnológicos y de red de apoyo social. ¿Cómo tomamos la decisión de cómo tratar a las pacientes? Afortunadamente ya es en una forma colegiada. La mayoría de centros, incluso los privados, trata de hacer equipos multidisciplinarios para poder brindar las mejores opciones a las pacientes. ¿Y qué es más importante, rapidez o precisión? Si estuviéramos en grupo, les haría la pregunta y cada quien haga su apuesta para rapidez o precisión. Y la respuesta correcta es que las dos cosas son importantes. Y en México tenemos problemas para diagnosticar y tratar oportunamente. Hay que hacer énfasis de políticas públicas. Hay que tratar de apoyar la mastografía de tamizaje y tratar de incrementar la cobertura para impactar en la mortalidad. Hay graves problemas en la calidad de mastografías, no en todos lados hacen buena mastografía, no hay garantía de acceso ni a diagnóstico ni a tratamiento y pues es importante tener la cantidad de servicios adecuados para no tener tiempos tan largos en cuanto para recibir la atención. Hay que preparar y aprovechar el personal de salud de primer contacto. Hay que educar a la población para la autoexploración. Hay que tratar de crear hábitos saludables y en México reducir la obesidad. Insistir en la autoexploración, que es nuestro principal recurso, y es importante la rapidez, la precisión, y es importante tratar de tener personal capacitado y los recursos necesarios para brindar una medicina de precisión. Es de vital trascendencia el diagnóstico y referencias oportunos, porque como aquí dice, con facilidad olvidamos lo grandioso que es estar vivas y sobre todo sanas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante, bastante interesante. Hay saludos de varios lugares de la República y del extranjero, sí. Eh, Vamos a atender a unas preguntas, Sí. sí, Finita.
Sí, doctora, pues muchas gracias, por estar aquí con nosotros en la FEMEC. De veras que, pues es un tema muy, importante para nosotras las mujeres, el conocer las nuevas tendencias o como los nuevos tratamientos, porque a veces sabemos, ¿verdad? Pero no sabemos la magnitud, todo lo que conlleva. Y yo le preguntaría, ¿qué nos falta para poder tener una detección temprana? Porque obviamente la paciente se pueda, no, más bien la detección temprana, porque muchas mujeres no nos tocamos, ¿verdad? Y Sí, no se llega hasta el mes de octubre, que es cuando viene toda la avalancha, y ahí es cuando salen. El montón, no sé si. sí, o sea, es tan obvio, pero, tan tan fácil de dejar de tocarse, pero sí sería muy importante. En México, ¿qué nos hace falta? Política pública, o sea, más trabajo en la prevención y en la educación. Eh, si se dan cuenta, en esto, la pandemia hizo un antes y un después, y se conjuntó todo como para reducir muchos programas que veníamos teniendo de educación y políticas públicas de más, trabajar en incrementar la cobertura. Entonces, muchas veces las pacientes saben que se tienen que hacer una mastografía, pero, no todas tienen el dinero para invertir en acudir a buenos lugares para hacerse mastografías. Entonces, lo que queda, en mucho es la autoexploración, y como veíamos, casi el 80% de los cánceres se lo autodetectan las mismas pacientes, y solo un 9% lo detectan los médicos. Y se necesita una cantidad impresionante de mastografías para detectar solo 2 casos. Entonces, em, es complejo, pero quizás lo más importante es trabajar en reducir la obesidad, porque eso nos da hiperestrogenismo, em, no tomar, pues, tantos dulces, ni refrescos, ni harinas, tomar mucha agua simple y hacer ejercicio. O sea, ese es como Como el algo la básico, lo básico para lo nosotros las básico mujeres. lo básico en la prevención y ponernos una fecha todos los meses. No hay que estarse tocando diario, hay que hacerlo con espacios de tiempo, porque si se toca uno diario, se pierde a veces la sensibilidad de algo nuevo. Ujú. Entonces, por eso hay que elegir una fecha al mes y estarse, tocando. Bien, gracias. Hay una pregunta acá, que dice, saludos, ¿algún lugar donde recomiende hacerse la mastografía? Ya ve que Pues yo, Salud Digna ahorita, es un lugar que tiene accesibilidad. ¿Es bueno ese lugar? Pregunto. no, o sea, es de bajo costo, pero como les enseñaba, el ultrasonido es operador dependiente. Em, como hay una demanda impresionante de los servicios, o sea, si usted va a una sucursal de Salud Digna, o sea, parece un mercado, o sea, está súper lleno, Muy saturado, sí. muy saturado. ¿Y qué pasa? Que, pues, contratan a gente a quien sea, y, ver mastografías tiene su chiste, requiere de un entrenamiento. Entonces, idealmente debería de haber centros de detección donde hubiera, pues, gente que sí estuviera entrenada minuciosamente para poder ver mastografías. ¿Qué lugar yo recomiendo en la Ciudad de México? Pues, FUCAM,
Médica Sur, el Ángeles, el ABC, Grupo Escáner, este, OLAF también tiene cuidado con la selección de su personal. En provincia, acercarse con los médicos, o sea, por ejemplo, en Veracruz, o sea, yo alguna vez estuve en Veracruz, pero ahorita no sé quién tenga el mejor, pues, Mastógrafo. gabinete de ultrasonido y mastografía. En Monterrey igual no sabría yo recomendar de forma general, pero yo creo que sí es importante que cada una, donde quiera que esté, pues sí indague, como usted preguntó, dónde es bueno hacerse esta pesquisa Ujú. periódicamente. Bien. Hay otra pregunta, digo, hay varias preguntas. Dice, muchas felicidades, doctora, le dice Cristina. Excelente tema. La quimioterapia es un tratamiento que tiende a desaparecer en el tratamiento de cáncer al existir nuevas opciones como la inmunoterapia. No, tiene su papel. Sí es probable que estamos dejando de utilizar, por ejemplo, antraciclinas, y ya actualmente están llegando unos fármacos nuevos que se llaman ADCs, que combinan quimioterapia con un ligando que es como un tratamiento más dirigido. Son anticuerpos así como dirigidos y que meten la sustancia tóxica para las células tumorales. Esos son más eficaces que la quimioterapia sola, como también el concepto de quimioterapia liposomal. Entonces, no está desapareciendo la quimio, están apareciendo nuevas formas de hacer llegar la quimioterapia a los tumores. Ah, ok. Bien. El enfoque. Muy bien. ¿Qué opina de la detección de cáncer? Le pregunta Patricia, por medio de un buen aparato que actúa con calor y muestra la imagen en una pantalla. No, eso no está validado, no tiene adecuada sensibilidad ni especificidad. O sea, una vez llegaron unos rusos al INCAN, así como a querernos vender estos aparatos de equipos de termografía. En el internet circula informaciones pues falsas de que la dosis de radiación que te da la mastografía es letal y que la termografía es una buena opción. La verdad es que no hay cosas científicas que sustenten esta teoría. Bien. Lilia dice, excelente información. Es preocupante que en nuestra localidad existan instituciones que hacen la valoración de las imágenes de la mastografía a distancia y sin realizar una historia clínica o auscultación. Es muy buen punto. Sí se puede hacer una interpretación de una mastografía a distancia. Ujú. Incluso en Europa se está utilizando inteligencia artificial para acelerar las interpretaciones, pero lo que comenta la compañera es fundamental. O sea, no un reporte de mastografía por sí solo no te hace un diagnóstico ni te descarta una situación de cáncer. Siempre se debe de complementar más la mastografía, más la exploración y la historia clínica. O sea, es un todo. Es muy importante no dejarnos llevar solo por lo que dice la mastografía. Si yo me llega alguien con una mastografía y la interpretación dice que no hay problema, pero yo reviso a la paciente y toco algo sospechoso y la interrogo y hay signos y hay ciertas características, es muy importante hacerle más caso
a la experiencia clínica que al reporte de mastografía. Muy bien. Guadalupe le pregunta, ¿todo paciente con CA de mama debe ser quirúrgico, aunque el tratamiento de quimioterapia ya no tenga tumor? Sí, sí, lamentablemente la única certeza es el análisis a través del microscopio. Entonces, cuando hay tumores muy pequeños que consideramos que deben de recibir tratamiento sistémico antes de operarse, idealmente se debe de hacer un marcaje y después del tratamiento, pues se hace quizás no una mastectomía total, sino una segmentectomía, o sea, se quita solo una fracción de la mama, pero Ok. sí se debe de hacer. Sí, es quirúrgico, definitivamente. Siempre, definitivamente. Lilia le pregunta, dice, como profesionales del cuidado de enfermería, debemos reaprender a tocar y a conocer nuestro cuerpo, desarrollar la habilidad y la sensibilidad que nos pueda permitir apoyar y orientar a nuestra población. ¿Qué opina el Totalmente. De Sí, o acuerdo. sea, es la única manera de que vamos a hacerlo bien, haciéndolo nosotros. Luis le pregunta, doctora, ¿cómo podemos saber dónde se la van a tomar una buena mastografía a la paciente? ¿Qué datos son los que tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué equipo tienen? O sea, Sí. hay equipos viejísimos que solo eran de rayos X y te dicen que es una mastografía. Y hay mastógrafos, investigar cuál es el equipo que está en ese centro. eh, Idealmente que sea un mastógrafo digital, Sí. idealmente que quien esté a cargo de ese gabinete de imagen haya tenido un entrenamiento específico como una especie de subespecialización en mastografía. Otra vez Lilia dice, si nuestro sistema de salud desarrolla jornadas de atención a la población blanco, debe capacitar a su personal. No son cifras, es la vida de las personas lo que debe ser el objetivo de estos programas. Pues totalmente de acuerdo. Bien. Si tenemos un ultrasonido mamario grado 3 y un VIRDAS, es que no sé pronunciar, Birras, VIRAS, VIRDAS. Dos, birras. ¿cuál sería la mayor certeza? Eh, con eso Mamario. tengo yo que repetir el estudio o hacer algo complementario, ya sea un cono de magnificación para ver esta imagen que el ultrasonido está alertando. El ultrasonido puedo pedirlo con Doppler. Si el Doppler es positivo, pues es más sospechoso y tengo que hacer una biopsia. Y si no, no con estos datos complementarios de un cono de magnificación o una mastografía de contraste o una tomosíntesis, o sea, tengo que complementar, con esos datos tengo que complementar y o esperarme y repetir el estudio en 3 o 6 meses de acuerdo a lo que estoy tocando, ¿no? Como les decíamos hace rato, no basta el reporte de la imagen, es importante la historia clínica y la exploración. Bien. Juan Carlos le pregunta, dice, buenas noches, doctora, excelente ponencia, una felicitación. ¿Cree usted que la IA, la inteligencia artificial, venga a mejorar las cifras actuales en cuanto a los estudios de tamizaje, detección y diagnóstico? Sí, creo que sí. En Europa también las biopsias de Papa Nicolaos y de otro tipo, también las hacen ya con inteligencia artificial y la verdad es que sí, las tasas de certeza son muy elevadas, o sea, a veces la inteligencia artificial le gana al patólogo Sí, común. sí, yo he visto esas pruebas que hacen
Y de veras le presentas la imagen a la inteligencia artificial y te la da con una certeza increíble. Sí, sí, sí. Así es. Y Yo, con un yo tengo equipo, algunas, sí, sí. Y puedes, bueno, con que tenga una inteligencia artificial bien, le da el diagnóstico muy bien, sí. sí, Cualquier sí, imagen que le presente. Sí, yo y a creo, diferencia del patólogo o del citólogo, o sea, meten un montón de imágenes y da los diagnósticos Más en precisos. minutos. Sí, y más precisos y en minutos. sí, O sea, lo que sí, el sí, patólogo se tarda horas en decir esto es esto, la sí, inteligencia artificial en minutos, y entonces eso en Europa está bajando costos, sí. y quitando la saturación en los servicios de patología. Así es, así es. Yo tengo algunas cuestiones, pero ya en el aspecto quirúrgico, doctora. Ujú, Hace poco leí que se ha abusado de la mutilación, ¿sí? Que muchas veces operan sin que realmente haya sido necesaria esa mutilación tan extensa, ¿sí? ujú, ¿Qué nos puede decir al respecto? Eso es por un lado, ¿sí? La otra muy importante que hemos visto es la cirugía de mínima invasión, ¿sí? La vimos con un solo puerto, extirpan el tumor, instalan la prótesis y las vuelven a dejar tal cual, ¿sí? Y la otra, la cirugía conservadora, donde también ven antes la quimio, a encapsular o a disminuir, y entonces nada más reseca la parte afectada. Aparte, tengo otra pregunta más. Es que ya casi se nos viene el tiempo. Los BRCA. Usted nos habló de los BRCA, ¿sí? Y es que no me dejaba casi, pero el BRCA, cuando muta, es cuando las células ya no se regeneran, ¿no? Algo así entendí, algo de mutación. no, o A sea, ver, por eso necesitaba. El BRCA es un gen, Es el gen BRCA. Ajá. BRCA, un gen. Sí, un gen. Y ese gen eh, normalmente está implicado en la reparación celular. O Sí, sea, las células tienen daño al DNA, ya ve que son, el DNA tiene doble cadena, ujú. y la radiación, algunos tóxicos, el calor y todo pueden hacer un daño celular. Y entonces BRCA Ah, viene y repara. repara. Okey. Bien. Pero un BRCA mutado, o sea, un gen mutado, va a predisponer a que, No se repare. al contrario, que esté Ajá. aumentada la reparación, pero de las Ah, células malignas. mm, Entonces, ahora tenemos unos fármacos que van en las células con BRCA mutado, van a inhibir los PARPs, que son unas enzimas que ayudan a la reparación, y entonces hacen un daño, letal sintético, y entonces mm, hacen que esa célula maligna no se pueda reparar y no se pueda reproducir. Entonces, por eso hay bien. mantenimientos con inhibidores PARP en cáncer de mama triple negativo, que va a ayudar Ah, a que órale. la célula maligna no se pueda replicar. Eso es Ah, en cuanto al BRCA. O sea que pero entonces, ¿qué lo hace mutar, doctora? ¿Qué lo hace mutar? Porque también hablaba, no harinas, no azúcares, no, Ujú. etcétera. Eso de alguna manera Ejercicio. produce la mutación. probablemente sí, pero no se lo A puedo eso, asegurar. No se ajá, lo pero puedo bueno, asegurar. Lo que sí se sabe es de que más o menos de todos los cánceres de mama, un 2% es hereditario y el BRCA puede estar presente como en un 10 a 15% de los cánceres de mama. Y qué si interesante. yo tengo ya el gen mutado, o sea, que puede aparecer esporádico, o sea, haga de cuenta que usted no tiene ni abuela, ni tía, ni prima con cáncer de mama, pero Sí. usted le da cáncer de mama y es triple negativo, le tengo que buscar el gen BRCA y Ujú. resulta que lo tiene mutado. A partir de que usted lo tiene mutado, usted lo hereda a sus hijos
e hijas. Y el BRCA mutado va a generar riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata. ¿Ok? Sí. Pero ya ahí, cuando ya se mutó, se puede heredar. Ok, entonces hay que tomar medidas para que no mute. Pues hay que tener una vida saludable, Sí, ejercicio, de ahí que agua. era importante que veamos No refresco, cuidar, no azúcares. cuidarnos. Sí, no, no, no. Y harinas refinadas tampoco. Y muchas cosas que mencionó que sí son clave. Ahora, ¿qué nos puede decir de la cirugía de mínima invasión? La cirugía de mínima invasión se justifica siempre y cuando se complemente con radioterapia. Este, tanto la segmentectomía, o sea, que es quitar menos que una cuadrantectomía, sí tiene la misma eficacia cuando se complementa con la radioterapia que la cirugía radical. Y yo estoy de acuerdo en que para algunos médicos es muy fácil decir, mejor hay que quitar toda la mama porque cuesta más trabajo estar vigilando una Una cirugía paciente. conservadora. Y dicen, no, pues la paciente no va a venir, no se va a cuidar, mejor le quito toda la mama, y tiene toda la razón usted en decir que se ha abusado de esta mutilación, porque el impacto psicológico y emocional de las pacientes es muy importante. O sea, y ellos no lo entienden porque pues ellos la mayoría son cirujanos hombres y no entienden esta sensibilidad de la mujer, Femenina, sí. ajá, de que es imagen corporal y tiene un impacto emocional y psicológico muy, muy importante. Doctora, Sin embargo, y sí, física, porque he visto pacientes con mastectomía que ya deformaron su columna, porque no sé si es psicológicamente que más se inclinan hacia el lado afectado, pero que de alguna manera fisiológicamente altera al organismo, el no contar ya con ese espacio, ese peso, ese esa área. peso, o sea, sí, Sí, sí hay una deformidad por cuestión de peso, pero también, pues, posturas psicológica. que la gente toma, pues porque trata como de ocultar esta falta de la mama y pues se exacerba pues la modificación de la anatomía y sí se daña la columna. Por eso son importantes las prótesis y entre más simulen el peso real que tenía la mama es muchísimo más adecuado y no solo es estético, sino es físico y es parte de la rehabilitación. O sea, pero Que sí, y esto hay que tenerlo o tomarlo con cuidado. Hay casos donde el tipo de cáncer es tan agresivo que la mejor opción es la mastectomía total o la extensión del cáncer. O sea, cuando ya ha dado cutánides, ha afectado la piel, hay úlceras, lo mejor es una mastectomía total. O sea, cada caso es particular. sí, así es. Bien, Una pues última qué pregunta. interesante. Sí. Una última pregunta de Luis Fernando. Dice, doctora, ¿es cierto que las pacientes con implantes de mama ya no es necesario hacer mamografía cada año, solo con ultrasonido cada año? No, no, sí se tiene que hacer y si son de alto riesgo se tiene que hacer resonancia Ok, o se tiene que hacer tomosíntesis. bien. O sea, también es individualizar el caso, pero sí se tiene que hacer mastografías, Mamografía, nada más mastografía. que se tienen que tener cuidado con la prótesis Mm, o sustituir el estudio de imagen. ok. Entonces, una cirugía conservadora es a juicio también del cirujano de una serie de estudios que debe de hacer antes de tomar esa decisión. Así es. Por ejemplo, se tiene que hacer a veces resonancia para ver que no haya varios foquitos de tumor en diferentes cuadrantes de la mama.
para que realmente pues sea un tratamiento curativo para la paciente. Que O esté sea, libre. sí, que todo esté libre y lo que se deje, que esté completamente libre, y a veces se requiere de la resonancia, o en su defecto, la mastografía de contraste o la tomosíntesis. Sí, así como así, no es conveniente. Sí, no, no, no. El otro punto en cuanto a la quimioterapia, es muy agresiva, pero también llega a dañar la vena, ¿no? Por donde están Sí. pasando ese químico. ¿Esa vena ya es pérdida total? ¿Es irrecuperable o qué pasa con eso? Pregunto. Se fibrosa y sí, en ocasiones se quema y llega a, pues, a ser no funcional. Por eso es que sí se recomienda, pues, que todos los pacientes, en la medida de lo posible, utilicen, catéteres, para la aplicación de los tratamientos sistémicos. Ujú. Sí, bien, Bien. muy, muy, muy interesante todo. Y en cuanto a la hormonoterapia, su efecto secundario, doctora. Hay muchos, muchos efectos secundarios. El más importante quizás es la osteoporosis, o sea, como los nuevos agentes de hormonoterapia son cada vez más eficientes y bloquean por completo los estrógenos son parte fundamental de la salud ósea y entonces tenemos fenómenos de osteoporosis u osteopenia y después mucho más riesgo de fracturas. Entonces sí hay que ir midiendo la densidad mineral ósea en los años que vamos dando este tratamiento de hormonas. Otro efecto adverso es el riesgo de trombosis, de que hagan trombosis venosa profunda, de que hagan tromboembolia pulmonar. Otro efecto es el sobrepeso, otro efecto es el dolor osteoarticular, otro efecto, o sea, tamoxifen puede depositarse en la retina y hacer cataratas. Otro riesgo es que haya cáncer de endometrio en aquellas pacientes que estén usando tamoxifen, este, Oiga, por con el lo que escucho, descontrol entonces, hormonal. ¿es más eficaz o ineficaz? Mi No, pregunta. no, eficaz, sí es más eficaz, pero Pero trae sus pero consecuencias. con efectos adversos. Sí, bastantes. ¿Y la radioterapia, doctora? La radioterapia ha ido mejorando muchísimo en los últimos años. Aquí el tema es, por ejemplo, en nuestro país tenemos ahorita una crisis tremenda de radioterapia porque no ha habido presupuesto para tener ni suficientes aparatos, ni suficiente personal, ni suficiente instalación en todo el país para dar la radioterapia que se requiere. Y luego tenemos aceleradores de última generación que protegen mucho, en el caso de la mama, los pulmones y el corazón. Pero hay lugares donde están trabajando con equipos viejísimos, donde sí se fibrosa muchísimo el pulmón y da como un EPOC o da cardiotoxicidad por la exposición a la radioterapia. Pero en general, radioterapia en el mundo, primer mundo, ha avanzado muchísimo, tiene técnicas mucho mejores, tiene equipos mucho mejores, con menos daño a los tejidos sanos, pero en México no tenemos acceso general a eso. Dicen que hay uno muy bueno en la Universidad Veracruzana lo tiene. Es uno de los que mencionó usted ahorita. Un Acelerador, sí. acelerador lineal. Así es, en la UV, la Universidad Veracruzana. Y cuando Que yo tiene, estuve allá, tenían lo peor de lo peor, una máquina de cobalto que quemaba de una cosa, en una manera criminal y espantosa.
Pero bueno que ahorita ya tienen acelerador. Y es un acelerador. Bueno, pues hay muchísimas preguntas más. Es increíble todo lo que hay que saber al respecto. Eh, Porque si vemos el lado económico, ¿sí? Me encontré un paciente que tenía un problema de garganta que de repente se quedó sin voz por un tumor. Bueno, estamos hablando de otro tipo de tumor, ¿no? Pero me comentaba lo carísimo que es él. No asistió a la pública, a la atención pública, sino que se fue de manera particular, donde una quimioterapia eran más de 60,000 pesos, una radioterapia más de 120,000 pesos. Dice, ya vendió su casa, ya vendió su carro, ya vendió todo. Y dice, no, me voy al Instituto Mexicano del Seguro Social, si lo tengo, pero siempre buscando la alternativa diferente, y más rápida. Sí se quedó sorprendido. Me dice, no, es que vendí todo para poder salir adelante. Y se ve joven el señor, bastante No, joven, pero es es el otro carísimo, lado, carísimo. el otro lado es ese, la economía, ¿no? O fuera ya, Sí. tratarse fuera de una institución pública es Y carísimo. en la institución también, o sea, las nuevas terapias que hay son costosísimas. Por ejemplo, una paciente con cáncer de mama HER2 positivo, eh, el tratamiento cada 21 días cuesta como 360,000 pesos. O sea, un carro cada 21 días, o sea, Sí, y mínimo debe ser por un año. O sea, y eso mismo cuesta al gobierno, o sea, no, o sea, en los congresos de oncología recurrentemente, pues, tocamos ese tema, porque no hay sistema de salud ni en Europa ni, Estados Unidos que puedan soportar el gasto que significa darle a toda la gente esos nuevos fármacos que hay, que son muy buenos, pero que cuestan muchísimo.